Hola chicos, espero que se encuentren bien en casa juntamente con su familia. Hoy martes 25 de agosto del 2020 vamos a trabajar el área de comunicación, ¿ya? Sobre el cuento y sus partes. A ver chicos, les pregunto, ¿qué cuentos recuerdan ustedes que lo han podido leer? Mm, muy bien. Por ejemplo, la Caperucita Roja. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Los tres cerditos. Muy bien. ¿Qué más? Blancanieves y los siete enanitos. Perfecto. ¿Y quiénes lo han leído el Pinocho? Muy bien. Yo sé que varios de ustedes, o quizás todos, ¿verdad? Es hermoso leer cuentos, ¿verdad? Y lo más bonito es pues leer muchos cuentos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Respondemos a esta interrogante. ¿Qué es un cuento? ¿Mm? Un cuento es un relato que nos introduce en ámbitos distintos. O sea, nos muestra realidades que no conocemos y que siempre nos dejan alguna enseñanza. Y por eso se siguen contando, porque los seres humanos, las personas, nosotros, tanto pequeños y grandes, necesitamos soñar, ¿no? No dormir, o sea, si leemos, o sea, soñamos, ¿no? O sea, pensamos. Claro, necesitamos desatar nuestra imaginación. También necesitamos crear mundos felices y hermosos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Leyendo cuentos. Partes de un cuento. En el cuento, chicos, podemos identificar tres partes, ¿verdad? El inicio, nudo y desenlace. Cada una de estas partes cuenta con una parte importante que hacen que el cuento tenga mayor sentido. Por ejemplo, en el inicio del cuento, ¿ya? Que es la primera parte, pues, del cuento, en ella lo que más se destaca es la descripción, ¿no? Y se compone de cuestiones importantes que indican lo siguiente. Vamos a verlo. Cuándo sucede la historia, indicando una época o un tiempo, ¿verdad? Dónde sucede la historia, refiriéndose al lugar, ¿no? Es ahí, chicos, es ahí donde se da una descripción detallada del lugar donde sucedió todo, ¿no? Todo el cuento. O sea, se tiene que mencionar el lugar, cuándo fue, ¿no? Quizás hace muchos años. Entonces, todo ello, o sea, la pequeña descripción se puede detallar en el inicio del cuento, ¿ya? Y en el nudo, ¿ya? Que es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también la más larga, ¿verdad? En ella se diferencian dos partes. ¿Cuáles son? El problema y también acciones, sucesos, ¿ya? En el problema, ¿no? Se tiene que especificar, ¿no? Algo especial. O sea, a veces aparece o sucede, ¿verdad? Muy bien. Y en acciones o sucesos, pues distintas situaciones y hechos para solucionar qué cosa? El problema. O sea, suelen ser varios, ¿ya? Muy bien. ¿Y en el desenlace qué pasa? Claro que sí, en esta parte final del cuento todos los problemas se solucionan o resuelven concluyendo finalmente la narración. Esta parte, chicos, de desenlace puede terminar con un final feliz. Puede ser triste también, imprevisto quizá, o sorpresivo también, etcétera. ¿Ya? Pero para ello pueden utilizar las siguientes palabras. ¿Ya? Y finalmente, y fueron muy felices, y colorín colorado, ¿verdad? Todo ello solamente son algunos ejemplos que pueden utilizar en el desenlace. Muy bien, chicos. Entonces, podemos decir en conclusión que el cuento es una narración corta,
sobre hechos reales o imaginarios, ¿no? En la que participan personajes de diversas clases, ¿ya? El cuento tiene personajes, pueden ser principales o también secundarios, ¿ya? También tiene lugares donde sucedió los hechos y todo ello, ¿verdad? Muy bien, y también no olvidemos que el cuento tiene partes. ¿Y cuáles son? Inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Como ya hemos hablado también de inicio, nudo y desenlace, chicos, en el inicio, pues es la primera parte del cuento, ¿verdad? El inicio es la primera parte del cuento. En ella se da a conocer dónde sucede la historia, quiénes son los personajes y los protagonistas. Y en el nudo, ¿no? Nudo, pues es la parte más importante del cuento, como ya lo hemos mencionado. Aparece un problema que los personajes deben resolver. O sea, puede ser líos, enredos, ¿no? Muy bien. Y en el desenlace, ya pues no, es la última parte del cuento, donde en ella se resuelve el problema, ¿no? La vida de los personajes vuelve a la normalidad. Chicos, muy bien, no olvidemos que también el cuento es un texto narrativo, ¿ya? Muy bien, chicos. Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, ¿ya? Empleando el inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presenta al protagonista, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí a la Caperucita Roja, ¿verdad? También se presenta el lugar y época, cuándo fue. También planta las acciones iniciales del conflicto, ¿ya? Ejemplo, fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con un lobo. ¿Ves? Es la parte del cuento, ¿no? Inicial. Y nudo, ¿qué pasa ahí? Se desarrolla el conflicto, planteando el inicio y los obstáculos y las luchas, ¿para qué? Para resolverlo ya. Ejemplo, el lobo me engañó y llegó antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él la tenía capturada y se la quería comer. ¿Ves, chicos? Es un problema, ¿verdad? Muy bien, o puede ser, claro que sí, es un conflicto ahí, ¿ya ve? Hay obstáculos, ¿verdad? A eso se refiere el nudo, ¿ya? Y desenlace, ¿no? Ahí se resuelve el conflicto. Puede ser cerrado, ¿no? Cuando el problema se soluciona con precisión, o abierto cuando queda en suspenso. ¿Qué pasará? ¿No? Ejemplo, finalmente llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató al lobo. Mira, chicos, es el desenlace, o sea, termina en eso, pues el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Es un ejemplo. Muy bien, chicos. Ahora ustedes van a escribir un cuento, ¿ya? Respetando sus partes del cuento, el inicio, nudo y desenlace. ¿Ya, chicos? Van a crear ustedes de acuerdo a las imágenes, ¿ya? Observamos aquí. De acuerdo a la imagen de acá, plantean ustedes el inicio, luego nudo y por último desenlace con la ayuda de las imágenes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Lánzanse a la aventura con la lectura. ¿Ya, chicos? ¿Qué quiere decir? Vamos, leamos más cuentos y vamos a descubrir muchas historias fantásticas. Muy bien, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao.